Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país. Ya, muy buenos días a todos, a todas. Muy grato acá generar nuestro segundo seminario de investigación. Ya hemos hecho varios seminarios en general. Este ya es un segundo. Como siempre digo, invitar a todos, a todas, a estar presentes, a estar muy atentos. Sobre todo esta parte de investigaciones que la idea es empezar a crear. Ya hay cosas, el profesor Mauricio nos va a presentar cosas que a veces son tan simples y uno puede decir que es casi imposible, ya, pero yo creo que eso es, ya, sobre todo crear. Sobre todo las personas que están en tercero, que ya van a estar a cuarto sobre todo y tienen que hacer sus tesis, creo que es muy bueno esto de poder estar atento, ya, a las ideas que podrían estar saliendo, a cómo yo puedo empezar a seguir investigando, ya. Así que eso es la idea de estos seminarios de investigación. Generalmente siempre lo estamos creando cada 2 años, cada 1 año. Así que hoy día tengo el agrado de invitar a un gran amigo, lo conocemos hace muchos años, el profesor Mauricio Barramuño, es kinesiólogo, es magíster también en kinesiología y biomecánica clínica del aparato locomotor, se dedica mucho a biomecánica, a investigación, así que hay que sacar provecho. Así que anoten todas sus preguntas, todo, y sobre todo digo, aprovechar el momento y estar constantemente aprendiendo. ¿Ya? Así que eso lo invito a todos, así que le doy el paso, estimado. Ayer perdimos lamentablemente, pero bueno. Sí, va a estar solo. Gracias. Bueno, muy buenos días. Estoy súper contento de estar acá, en realidad. Agradecer en primer lugar, profesor Wilson, por la invitación. Tuvimos que hacer algunas gestiones, pero se logró y, bueno, ustedes sabrán, yo soy de Temuco. Trabajo en la Universidad Autónoma de Chile, la sede de Temuco, y también, al igual que el profesor Wilson, allá tenemos un laboratorio de biomecánica, y nosotros hemos estado trabajando con estudiantes, y al mismo tiempo hemos trabajado con profesores haciendo investigación, pero la idea un poquito de esta presentación es contarles que no solamente es investigar en kinesiología, solamente encerrado en un mundo de la kinesiología, sino que cuando uno se dedica a trabajar en investigación, al final uno termina expandiéndose. Entonces el objetivo final que me gustaría transmitirle en esta presentación es tratar de que abran un poquito su campo visual, ¿cierto? Y que vean oportunidades de colaboración, oportunidades de investigación, ¿ya? Y lo otro que me gustaría decirles es felicitarlos por estar aquí hoy día presentes, ya, darles las gracias por el interés. Bueno, esto va en beneficio de ustedes mismos, y como decía el profesor Wilson, en realidad vivir este tipo de experiencias, que yo sé que estuvieron limitados en pandemia, no es lo mismo estar en la charla online que estar acá presencial, donde uno puede preguntar más directo, se puede mirar las caras, ¿cierto? Yo creo que es súper positivo para ustedes que ya puedan estar haciendo este tipo de actividades presenciales al fin. Y bueno, nuevamente agradecerles por estar acá presentes. ¿Ya? Ya, vamos a lo que nos convoca. Entonces, el título de esta presentación es Kinesiología, pero con un enfoque en experiencias de investigación multidisciplinaria. ¿Ya? Entonces, he trabajado, por ejemplo, con profesores de educación física, con psicólogos, sociólogos, por ejemplo, hay trabajos con un laboratorio de neurociencias, ¿ya? Y más o menos eso es lo que les quiero mostrar hoy día. Traté de organizar, a ver, yo sé que cuando ustedes ven investigación, lo ven de un punto de vista a veces un poquito árido, que es bioestadística, que después tiene la asignatura de metodología, en bioestadística les dan miedo los números, que yo cacho que todavía no saben lo que es un valor P, dicen, no cacho el valor P. Bueno, después, cuando uno en realidad entiende la esencia de lo que es investigar, esas cosas son más que nada algo procedimental y pasan a un plano ya donde uno le empieza a tomar cariño a la investigación y eso ya no se vuelve como algo esquivo, ¿cierto? Ya no le tengo miedo al cálculo estadístico, no le tengo miedo a la matemática. Se van a dar cuenta que en esta misma presentación van a ver quizás de repente algunos cálculos, algunas cosas que se hicieron y uno lo ve como algo muy lejano, pero en realidad no es tan difícil. En realidad, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, todo lo que era física me costaba y al final terminé siendo magíster en biomecánica.
Uno diría, ¿pero cómo? Bueno, al final la vida te va llevando por los caminos en la carrera, ¿cierto? Que a uno realmente le motivan y no se pongan barreras, chicos, no se pongan barreras, ustedes pueden ir donde ustedes quieran, ¿ya? Ese es el mensaje. Ya, a ver, más o menos, yo soy kinesiólogo hace más o menos como 10 años, y en realidad los últimos 4 años más o menos que estoy publicando, ¿ya? Entonces, de esas publicaciones, yo seleccioné 6 artículos, de los que ya hemos publicado, bueno, son 7 artículos, y traté de alguna manera de que no sea presentar el paper con la metodología tan árida, que de repente uno ve un paper y se aburre un poco a veces si uno no entiende muy bien cómo leerlo. Y quiero contarles un poquito, más que en sí el resultado del paper en sí, mostrarles el cómo se hace la investigación, de dónde surge esa necesidad. Entonces la primera investigación está enfocada a lo que es taekwondo, me imagino que todos conocen, es un arte marcial, ¿cierto? ¿Y cómo surge una problemática, ¿cierto?, para investigar? ¿De dónde nace esa necesidad? Bueno, en este caso puntual, conversando con profesores de educación física y conversando con gente que se dedica a la disciplina, ¿ya? Todo parte entonces de una observación inicial. ¿Qué se observó en este caso? Estábamos observando que los taekwondistas, ¿cierto?, los chicos que eran más novatos, tenían una técnica diferente a los expertos. Y bueno, y todo el profesor, el sensei estaban ahí discutiendo cuáles eran esas diferencias, y por ahí se llegó a la hipótesis inicial que el sujeto que estaba muy entrenado, que era experto, tenía la capacidad de golpear más fuerte. Pero, al mismo tiempo, el que era experto se cansaba mucho menos haciendo una patada semicircular, ¿ya? Entonces pero bueno, ¿gastan más energía, se supone, o gastan menos energía? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros llegar a responder a una problemática de ese estilo? Entonces, nos preguntamos, ¿existirán diferencias entre los novatos y los avanzados? ¿Y cómo podríamos saber esto? ¿Cómo podemos saber si existen o no esas diferencias? Entonces, lo primero es leer. Tenemos que ir a los artículos, ya hacer nuestra famosa búsqueda en PubMed, que me imagino que acá algunos han escuchado el PubMed, ¿o no? ¿Sí? ¿Les suena? Ya, que primero uno dice, pucha, ¿por qué esto es tan engorroso para hacer una búsqueda? Y en realidad a la larga te simplifica la vida, ¿ya? Primero leer bastante, y no hay que dejar de lado lo segundo, que sería hablar con los expertos, hablar con la gente que se dedica a eso. Siempre hay alguien que sabe más que tú sobre un tema. Y mezclando lo que tú investigas más la opinión de los expertos, uno puede ya empezar a orientar el problema de investigación. Entonces, nosotros nos planteamos el siguiente objetivo de investigación. Se los voy a leer porque vamos a destacar algunas cositas. Dice, determinar diferencias en la activación muscular y el momento de máxima amplitud electromiográfica pre- y post-impacto de la patada semicircular Bandal Chagi entre atletas de taekwondo novato y avanzado. Entonces, hay varias cositas acá de este objetivo que nosotros, de por qué lo planteamos de esta manera. Primero dijimos, bien, ¿cuál de los dos, el novato o el experto, realiza un mayor gasto energético muscular, ¿cierto? Entonces, por eso es la activación muscular. Ahora, también los entrenadores, ¿cierto? Sensei decía que no, depende también en qué momento es. O sea, son capaces de liberar rápidamente la energía y luego se relaja el músculo. Son altamente potentes, entonces. Por otro lado, también decían que una vez que uno lanza la patada, es importante volver a la posición de guardia. Entonces, post impacto, tenemos que ser rápidos en volver para poder defendernos. Entonces, por eso que decidimos dividir acá en un pre-impacto y un post-impacto de esta patada. Bueno, tratamos de utilizar una patada básica, ya que fuera representativa del deporte, en este caso el Bandal Chagi, ¿ya? Y obviamente, como les comentaba anteriormente, entre los novatos y avanzados. Así podemos más o menos ir desglosando el objetivo de esta investigación y por qué nos planteamos ese objetivo, ¿ya? Entonces, después viene el tema de cómo lo voy a plantear ahora en el laboratorio. ¿Cómo puedo hacer que lo que yo estoy midiendo sea objetivo? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? ¿Qué medidas voy a utilizar? ¿Ok? Y en este caso acá, no sé si se alcanza a ver del todo, pero bueno, ahí estoy yo, estamos en el computador, acá tenemos
una serie de cables, ¿cierto?, que se ven ahí que están colgando. Acá está el practica taekwondo, el Nivaldo, y está lanzando una patada al escudo ahí, es para la foto nomás, esa es solo para la foto, después le voy a mostrar una de verdad. Y claro, acá una tremenda cablería, ¿cierto?, tratando de asegurar los electrodos. Esto era un electromiógrafo de ELSI de 16 canales, ¿ya? Y lo que está ahí en naranjito es un sensor inercial, Xsense, que es para ver en realidad el movimiento, ¿cierto? Nosotros necesitábamos saber cuándo impacta con el escudo, entonces con la electromiografía no podíamos saber eso, con el Xsense sí. Necesitábamos saber cuándo terminaba la patada, cuándo estaba volviendo, todo eso. Entonces, más o menos lo vestíamos así al individuo. Se dan cuenta que está bastante cableado, ya hacer este setting igual nos tardaba un tiempo importante para poder ubicar todas las zonas, todo el electrodo. Estos son el pilotaje, ¿eh? Aquí estamos todavía estableciendo un protocolo, por lo tanto la versión final de la evaluación no fue con tantos electrodos. Fuimos quitando músculos, trabajamos al final solamente con el lado que se lanzaba la patada, o sea, fuimos simplificando un poco porque el tiempo de medición también tenemos que ver la factibilidad, pues no puedo estar toda la mañana en el laboratorio para medir una sola persona, porque tengo que medir por lo menos 30 personas, o sea, ¿cuántas horas me voy a dedicar? ¿Van a ser 30 mañanas o van a ser quizás 30 horas? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a hacer este trabajo? ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Ya, súper. Y acá tenemos entonces a Nivaldo que está ahí lanzando el Vandal Chagi. Aquí está haciendo un calentamiento de Vandal Chagi, ¿cierto? Y bueno, ahí está el profesor Pablo Valdés, de hecho el investigador y también es profesor de taekwondo, ¿ya? Y claro, ahí tenemos otro colega, el profesor Astudillo también nos está ayudando ahí, sujetando los cables, porque si no, el choque de los cables ya contaminaba la señal. Y de hecho eso fue al final la excusa de generar una segunda investigación sobre cómo solucionar el problema de que choque los cables, ¿ya? Pero cuando nosotros tratamos de analizar esta patada, nos dimos cuenta de dos grandes problemas. Uno es que una patada no es igual a la siguiente, ni a la siguiente, ni a la siguiente. O sea, el movimiento es variable per se. Cosa que cualquier kinesiólogo inmediatamente se daría cuenta, ¿cierto? Dice, chuta, pero ¿cómo con una patada no es representativa de la realidad? Entonces, para responder a este problema, buscando en la literatura, encontramos que si nosotros hacíamos que el individuo diera 10 patadas seguidas, con las 10 podríamos reconstruir una sola señal que fuera representativa de esas 10 patadas. Pero para poder juntar las 10 señales tenía otro problema, que cada patada tenía una duración diferente. Una patada es más rápida, una patada es más lenta. Entonces, los datos no tienen la misma duración, no es llegar y juntarlos, no es llegar y hacer un promedio simple. Entonces ahí tuvimos que hacer un método matemático que es la interpolación, ¿ya? Que en el fondo, en términos súper sencillos, es imaginar números entre medio de otros números, que mantenga la misma forma de la curva, ¿ya? Y así se solucionaron esos dos problemas y terminamos dibujando una sola onda que representa el músculo, ¿ya? Y tenemos acá entonces todos los músculos que se estudiaron, 4 acá son 8 músculos, ¿cierto? Donde tenemos una línea sólida, abajo de aquí dice línea sólida, la línea continua es los novatos, y la línea segmentada representa la activación muscular de los avanzados. ¿Ok? Entonces acá tenemos una gráfica que está representada en porcentaje de ciclo, es decir, el ciclo sería la patada completa. Entonces no es tiempo, sino que es en la duración de la patada. Como está normalizado en función de la duración de la patada, todas las patadas de todos los sujetos se terminaron representando en una onda final, que es lo que ustedes ven acá por cada músculo, ¿sí? Y además, en el eje Y tenemos el porcentaje de activación muscular en relación a su contracción voluntaria máxima, ¿ya? Porque si yo coloco un electrodo, ¿cierto?, en un músculo, hay personas, por ejemplo, que tienen más grasa en la piel, hay personas que no conduce tan bien la señal, a veces yo puedo colocar el electrodo un poquito diferente y ya no me va a salir lo mismo. Entonces, es una técnica que se utiliza, yo le pido al sujeto que haga la contracción voluntaria máxima y ese es mi 100%, ese es mi tope.
Y con eso me sirve de comparación. O sea, se dan cuenta que uno tiene que hacer una serie de pasos para poder ir haciendo que la medición sea válida. Porque si no, vamos a estar midiendo cualquier cosa. ¿Ya? Ahora, ¿qué se encontró acá? Podemos ver que habían diferencias, ¿cierto? Está en la fase preimpacto solamente. Teníamos diferencia en el músculo sóleo, teníamos diferencia en el recto femoral, teníamos diferencia en el bíceps femoral. Después de la fase de postimpacto, también encontramos diferencias en el vasto medial y en el semitendinoso. Las que marqué en rojo son las que nos dieron diferencias estadísticamente significativas, ¿ya? Entonces ahora, más o menos, ¿cómo podemos hacer hablar esos datos? Porque de repente uno ve una gráfica, pero ¿qué realmente significa? ¿Cuál es la importancia de esto? Entonces encontramos que hay diferencias en el porcentaje de activación del sóleo, del recto femoral y bíceps femoral para la fase preimpacto entre los novatos y avanzados. O sea, el patrón de actividad muscular no es igual, según tu nivel de entrenamiento. Y postimpacto, el vasto medial también cambió, y el momento de máxima amplitud electromiográfica también se vio diferente en el músculo isquiotibial, ¿cierto? En ambas fases del estudio. Ahora, ¿qué podemos concluir entonces nosotros? Que efectivamente hay diferencias electromiográficas según el nivel competitivo en estos taekwondistas, lo cual podría ser considerado para el control del entrenamiento. ¿Ya? O sea, yo ahora que ya sé cuáles son los músculos, podría perfectamente enfocarme en el entrenamiento de ellos, entendiendo cómo es el patrón de los que son más avanzados. Si yo quiero llevar a mi novato hacia una condición de élite, debería tratar de tener un patrón un poco más similar al que yo estoy haciendo, ¿cierto? Ahora, por otra parte, no significa que yo necesite tener un laboratorio y hacer la electromiografía de nuevo, sino que simplemente saber cuáles son los músculos y cuáles podría entrenar por consecuencia. Ahora, esta investigación se terminó publicando el año 2018. Acá está el nombre de la revista, una revista de artes marciales, ¿cierto? IDO Movement for Culture, es una revista de Polonia, ¿ya? Y acá podemos ver la cantidad de autores que trabajamos en esta investigación. Este profesor Valdés, que yo le mencionaba, el sensei en taekwondo y el profesor de educación física, investigador, ¿ya? Ahí estoy yo, y acá hay una serie de profesores, son profesores que nos ayudaron a realizar esta investigación. Hay kinesiólogos y profesor de educación física principalmente. Ahora, esta investigación en sí, uno dice, bueno, ya, se publicó un artículo en una revista de Polonia. ¿Qué impacto podría tener una publicación en una revista de Polonia? Entonces, a la fecha, nosotros si vemos acá estos ResearchGate, uno puede compartir las publicaciones que realizan este perfil. Podemos ver acá que este trabajo ya ha sido citado 9 veces. Y lo han leído ya casi 1000 veces. O sea, gente se ha interesado en nuestro trabajo, ¿ya? Y eso es sumamente motivador para el que hace investigación. Lo que uno quiere cuando publica es que lean tu trabajo. No lo haces solamente por tú conocer la respuesta, ¿cierto? Sino que lo haces para que otros investigadores también conozcan esto en otras partes del mundo. Y esa es la gracia, ¿cierto?, de hacer esta investigación, ¿ya? Ahora, luego, ¿cierto?, de esta investigación yo les estaba contando que, ¿se acuerdan el modelo que estaba lleno de cables? El hecho de usar estos cables, cuando él lanza una patada, los cables chocan entre sí y eso ya ha generado un montón de alteraciones en la señal. Entonces nosotros, con otros, de hecho caso, en otros investigadores, miren, acá estoy yo, está el profesor Valdés, pero tenemos 2 investigadores más, y nos pusimos a armar hicimos un análisis metodológico, comparativo, entre cómo se procesa una señal de electromiografía y para demostrar si era posible limpiar o no ese movimiento de los cables de esa señal. Y terminamos sacando esta otra publicación. Acá tenemos más o menos cuál es la idea. Tenemos acá 6 gráficas donde buscamos, acá está una señal bruta de electromiografía y probamos los métodos que salían en la literatura sobre cómo hacer un procesamiento de la señal, cómo limpiarla, cómo borrarle, ¿cierto?, ese movimiento de cable, el ruido que pueda tener una señal, ¿ya? Y esto lo terminamos publicando también en una revista española.
Y, o sea, ¿por qué eso lo muestro? Porque es un subproducto de una misma investigación. O sea, a veces de una sola investigación que uno parte con la idea de encontrar una cosa, se termina encontrando con otro problema que tal vez tiene solución. Entonces, de un solo problema de investigación terminamos sacando 2 publicaciones. ¿Sí? Bien, eso es sobre la investigación con taekwondista, ¿ya? Ahora les quiero contar de una segunda investigación, ¿ya? Esta tiene un enfoque quizás más bien asociado a lo que es kinesiología, control del movimiento, no sé si conocen el concepto de control motor, ¿ya? Trató de tener ese enfoque. ¿De dónde nace esta investigación? ¿Ya? Los estímulos auditivos, ya utilizar el sonido, ¿ok? Raramente es utilizado como un sistema de retroalimentación para el movimiento humano. Cuando nosotros buscamos retroalimentar el movimiento humano, utilizamos estímulos proprioceptivos, estímulo táctil, estímulo visual, ¿cierto? Hay otros tipos de entregar feedback, ¿cierto? Pero el sistema auditivo en la literatura, al parecer, no estaba muy estudiado en esa época, ¿ya? Nosotros quisimos ver si un sistema de retroalimentación a través de sonido era capaz o no de modificar la forma en que se controla el movimiento. Nosotros entonces dijimos, bueno, ¿qué articulación puede ser representativa o que sea bastante, que tenga bastante movilidad, que sea fácil de detectar? Y nos quedamos con la más móvil del cuerpo, que es la glenohumeral, ¿cierto? Y ahora, ¿con qué instrumento se podía medir, ¿cierto?, qué tanto se desvía una articulación durante una tarea? Decidimos usar acelerómetros, ¿ya? Entonces, había un vacío en el conocimiento sobre el rol de la audición en el sistema motor, y la intencionalidad final era generar una herramienta de retroalimentación que fuera diferente o intermedia, la quisimos llamar en ese entonces, a lo que era la retroalimentación visual o la proprioceptiva. De repente podía ser útil para trabajar con personas no videntes. Pensamos que quizás por ahí podía tener su utilidad. Al hacer la búsqueda en la literatura, igual que la investigación anterior, buscar, leer, ¿cierto? Lo primero, investigación en lo que ya han publicado. Como dijo una vez un profesor mío, todo está hecho. Con el tiempo me di cuenta que no es tan así, pero sí, alguien ya por lo menos avanzó el camino. Siempre hay el camino que se te ocurre, alguien ya lo pensó antes y ya está avanzado. No está absolutamente todo hecho, porque si no, no podríamos investigar nada. Pero ya está todo avanzado. Yo creo que esa es la frase más adecuada. Todo está avanzado. Entonces acá les presento un pequeño esquemita, no sé si ustedes ya lo manejarán o no, lo habrán visto en clase. Es un esquema básico sobre el sistema sensorio-motor. Y de este esquema me gustaría destacar cuáles son los sistemas o los elementos que entregan aferencias al sistema motor, ¿ya? ¿De dónde viene la aferencia? Por un lado tenemos la información somatosensorial, por ejemplo, todo lo que es proprioceptivo. Por otro lado tenemos lo que es vestibular, ¿cierto? Y la visión. Pero cuando yo me pregunté, bueno, ¿y la audición dónde está? ¿Tendrá algún efecto? ¿Y qué decía la literatura? Bueno, había un autor bien conocido que es Boyer. Boyer era el único, una de las muy pocas personas en el mundo que había estudiado esa misma idea. Y lo que dijo Boyer es que el rol en el control motor de la audición está poco estudiado y su funcionamiento es poco entendido, no se sabe. Entonces dije, aquí hay un vacío. Esta es mi oportunidad de hacer algo. Yo voy a llenar ese vacío o voy a poner un granito de arena en realidad. Cuando uno hace investigación, uno es como la construcción de una pirámide. Uno coloca ladrillos y uno coloca un ladrillo nomás. Ahora, algunos investigadores tienen la suerte de colocar el último ladrillo y son, descubrió no sé qué cosa. Pero él, para poder poner su último ladrillo, hubieron cientos de investigaciones, cientos de autores que antes pusieron ladrillo. Entonces uno coloca ladrillo. A veces uno dice, pucha, esta investigación no sirve de mucho. ¿Por qué hicieron eso? No tiene ninguna implicancia práctica, no tiene una aplicación inmediata. Bueno, hoy día no, pero quizás en 5 años más esa línea va a seguir avanzando y voy a haber generado los cimientos para que se pudiese generar un descubrimiento, ¿sí? O una nueva herramienta, ¿ya?
Esa es la lógica. Entonces, el objetivo de esta investigación fue determinar variaciones en el control del movimiento glenumeral en adultos jóvenes sometidos a este sistema de retroalimentación auditiva, mientras realizaban tareas de traslación de objetos clasificadas según nivel de dificultad. O sea, esta parte de abajo, las tareas de traslación de objetos, son la excusa, ¿cierto?, para tener un movimiento estándar y yo poder medir cómo se desvía ese movimiento, aplicarle la retroalimentación y ver si ahora se desvía menos. Esa es la lógica, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se hizo? ¿Cuál es el diseño que hay detrás? A ver si con esto nos queda un poquito más claro. Tenemos una primera fase donde yo le pido al sujeto que realice la tarea considerada fácil, es decir, levantar el brazo. La tarea era tocarse la oreja. Tócate la oreja 10 veces. ¿Ya? La segunda tarea era una moderada. Pon una mancuerna, ¿cierto?, en una mesita frente a ti, 10 veces. Y la tarea difícil era, ahora pon esa mancuerna acá arriba de un estante. 10 veces también, ¿ya? Esas eran las 3 tareas. Entonces, yo mido con el acelerómetro cuánto se desvía el brazo mientras yo estoy haciendo esa tarea, ¿por cierto? ¿Se me mueve mucho el brazo para dejar arriba? ¿O se me mueve poquito? ¿Ya? Entonces, yo hago que el sujeto haga estos 30 ensayos. Lo dejo descansar un minuto y le pido que haga de nuevo los 30 ensayos. ¿Por qué lo repito? Para saber si por el solo hecho de repetirlo, ya el sistema nervioso aprendió y lo mejoró. Estrictamente, como yo no apliqué nada, no debería haber ningún cambio. Por eso es que le pusimos acá como etapa de control. Yo estoy controlando que efectivamente al repetir lo mismo no hayan cambios porque no he hecho nada. Ahora, si yo sí hago algo, si aplico una intervención, es lo que tengo acá, la etapa 3, que es la retroalimentación, la exposición a la retroalimentación, yo sí esperaría que cuando está recibiendo ese estímulo auditivo, sí haya un cambio en cómo mueve el brazo. ¿Ya? Y después, una vez que yo mido esto, vamos a hacer una última etapa para ver si generó algún cambio, porque puede que el cambio sea solo mientras está aplicando la intervención, pero si yo le quito la intervención no aprendió nada y queda igual como estaba al inicio. Y yo para poder controlar eso necesito volver a medirlo. Por eso es que se mide 4 veces, ¿ya? Ahora, cuando hice esta investigación, no tenía recursos, no tenía herramientas de bioinstrumentación, no tenía laboratorio, no tenía nada. Entonces, lo que hice fue comprar un Arduino, que en ese entonces me costó 20.000 pesos. Compré un chip de un acelerómetro triaxial, hice las conexiones y a través de un puerto serial se registraba en el computador y del computador había un código computacional que lo pasaba a otro software que hacía la representación gráfica. Bueno, y ahí lo que más o menos sabía en el video, que yo movía el chip y era capaz de representar en todos los ejes del movimiento, ¿cierto?, la aceleración. Y con esa señal yo pude determinar si se desviaba o no se desviaba el brazo. ¿Ok? ¿Y por qué les muestro todo esto? Porque en realidad fue algo de bajo costo. Si yo habría gastado, no sé, 50.000 pesos en construir todo esto, uno dice, pero 50 lucas. Bueno, 50.000 pesos para investigación no es nada. O sea, ¿cuánto vale una cámara, profesor? 2 millones por cámara. Las que tengo en el laboratorio ya valen 7.5 millones cada cámara. O sea, para que nos hagamos una idea que en realidad las herramientas de instrumentación son caras, pero no necesitamos necesariamente tener un Ferrari. Si yo tengo cerebro, eso es lo primero, ¿cierto?, ganas de investigar, yo me las puedo arreglar y generar herramientas, ¿cierto?, que sean de bajo costo. Y también es parte de lo que les quiero mostrar hoy día, que no necesito necesariamente tener el mejor equipamiento, porque si fuese así, en Chile nunca publicaríamos nada, pues si en Europa, en Estados Unidos, tienen laboratorios 1000 veces mejores que nosotros. De hecho, un paréntesis, el artículo de Taekwondo, nosotros lo publicamos el 2018, más o menos como a fin de año. Y como en mayo, unos brasileños que tenían un mejor laboratorio publicaron lo mismo, muy similar, muy similar, pero lo de nosotros se diferenciaba en algo específico,
que le daba poder a nuestra investigación y por eso se aceptó y se publicó, porque en realidad tenía algo distinto y generaba un nuevo aporte. Pero se dan cuenta que lo que uno está pensando acá en Chile, probablemente alguien lo está pensando en Europa, en China. De hecho, me pasó con otra investigación de hombro, la publicamos, y 2 meses después nos encontramos un artículo en chino que habían hecho lo mismo, con una etapa menos, pero muy similar, y nosotros no lo encontramos en nuestra investigación inicial. Tuvimos suerte que no nos dijeron, están haciendo plagio. No, si nosotros se nos ocurrió a nosotros, pero coincidencia, ¿ya? Ok, entonces, así el setting es súper simple. Ahí está el cableado, ¿cierto? El chip se colocaba acá en el codo y cuando se le realizaban los movimientos, se iba viendo cuánto me desvío, ¿cierto? Las tareas son las siguientes. Tenemos acá, como les comentaba, tocarse la oreja, el chip debería ir puesto ahí en el brazo, ¿cierto? Dejar acá una pesa de una mesita a un banquito abajo y la tarea difícil era colocarla sobre el estante, ¿ya? Esta tenía mayor probabilidad de desviarse que esta y que esta, pues esa era la lógica. ¿Qué encontramos? La etapa control con la etapa preexposición no habían diferencia. Obviamente, si no hicimos nada, solamente le pedimos que lo repitiera, no hubo ningún aprendizaje, no cambió. Pero miren qué pasa en la etapa siguiente. En la exposición, sí hay diferencias significativas. O sea, acá encontramos una diferencia, teníamos valores P bastante pequeños, eso significa que es mucha la diferencia, ¿ya? Encontramos que había una disminución en la desviación de movimiento cuando yo le daba el estímulo auditivo. O sea, mientras estaba sonando ese estímulo auditivo, mejoraba el control del movimiento. Le sacamos el estímulo auditivo y vemos qué sucede. Quedó alguna diferencia y encontramos que sí habían diferencias entre la preexposición con la posexposición. O sea, haber aplicado ese estímulo auditivo, algo de aprendizaje quedó. Algo quedó en el individuo que estaba realizando el experimento, ¿sí? O sea, esto ya nos demuestra que usar sistemas auditivos sí pudiesen llegar a tener un efecto en cómo se controla el movimiento y aparentemente en cómo se aprende un movimiento, ¿ya? Todo esto nos permite concluir, ¿cierto?, que esta retroalimentación auditiva podría ser favorable para mejorar el control del movimiento glenohumeral. Y esto se manifestó en todos los niveles de dificultad de tarea. O sea, aunque lo haga fácil, moderado o difícil, también pasaba. Esta investigación igual se publicó en la revista Facultad de Medicina en Colombia, una revista colombiana. Y ¿qué me gustaría destacar de esto? Es que invitamos acá a Ezequiel Guevara, y Ezequiel Guevara es fonoaudiólogo, ¿ya? Entonces él es el experto en la parte auditiva para nosotros, y además él era investigador. Entonces estamos colaborando, un kinesiólogo está trabajando con un profesor de educación física y con un fonoaudiólogo. Son áreas totalmente distintas, pero que convergen todos en una sola idea, ¿ya? Esa es lo que yo les vengo a contar, ¿cierto? El trabajo con distintas profesiones. Ya, les voy a cambiar ahora totalmente el panorama. Nos vamos con algo relacionado a educación. Espero que este tema no le llegue a ninguno, ¿eh? Tenemos acá un sistema que lo que buscaba era construirse un predictor de la deserción universitaria, es decir, quién se va a ir de la universidad, quién no va a terminar la carrera, quién va a abortar los estudios, ¿ya? Por eso espero que acá no haya ninguno. No, y aquí todos nos quedamos, ¿cierto? Todos terminamos, todos colegas después. Ya, entonces, ¿cómo se define la deserción? Bueno, es un abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título grado. En Chile, cerca del 50% de estudiantes en carreras de la salud es solo un 27%, ¿ya? Y donde más en realidad ocurre la deserción es en primer año. Llegan a primer año, que no les gusta la carrera, que no les gustó anatomía, que no pasaron no sé qué cosa, 1000 razones, ¿cierto? Y por lo tanto, las universidades, en general las casas de estudio, toman todo su esfuerzo en retener a los estudiantes de primer año, porque a la universidad le interesa tener sus estudiantes. Si en el fondo la universidad sin estudiantes no es nada.
Entonces, todos los dispositivos, en este caso yo lo hice en la carrera donde yo trabajo, ¿cierto? Kinesiología Universidad Autónoma de Isaí, todos los dispositivos están enfocados a primer año. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que estaban en segundo, en tercero, en cuarto? Y donde los que estaban más abandonados eran los de tercero. ¿Hay alguien de tercero aquí o no? Sí, bueno, los abandonados. Entonces yo me hice cargo de ellos. Yo dije, no, hay que rescatar a los de tercero, que no se nos queden en tercero, ¿ya? Uy, se me pasó una. Entonces, el problema es que la deserción estudiantil es un problema multicausal. Tiene distintos factores, multifactorial, o sea, por factores socioeconómicos me puedo ir, hay ciertos factores individuales que son súper personales, hay factores institucionales o factores académicos, ¿ya? Entonces, no es que todos se vayan por lo mismo. Cada uno tiene una mezcla de elementos que determinan si tú te vas o te quedas, ¿ya? Entonces, a mí se me ocurrió utilizar un sistema basado en Machine Learning. ¿Han escuchado lo que es el Machine Learning o no? No sé, por ejemplo, hoy en día está en todos lados. Hasta para sacar una fotografía con el teléfono, tiene algoritmos basados en Machine Learning que le hacen que la foto le salga mejor. Ya escoge de todas las fotos cuál es la más adecuada, ¿cierto? Entonces, el Machine Learning en general, el aprendizaje de máquinas, primero se utilizaba para que los robots aprendieran a hacer tareas. Pero la gracia de esto, ¿por qué se lo menciono así? Es porque tiene una rama, una pequeña ramita, de donde yo me tomé, que es la capacidad de realizar clasificación. O sea, puedo hacer del Machine Learning, yo tomo el aprendizaje supervisado y de ahí me tomo a los sistemas de clasificación. O sea, me permite separar A o B, desertor o no desertor. ¿Sí? Entonces, hay problemas que son linealmente separables. O sea, yo digo, trazo una línea y digo, estos son los desertores, estos son los no desertores. Pero acá dijimos que tal vez así. Tal vez con una línea no puedo separar los dos grupos. No sé quién va a desertar y quién no. No es tan simple como decir, los que tienen más de 4 no desertan, los que tienen menos de 4 sí desertan. No es tan fácil, ¿por cierto? No es así. De hecho, encontramos gente que reprueba harta asignatura y termina sacando su carrera igual. Y gente que tiene buena nota y se va igual. Entonces, ¿cuál realmente es lo que determina que deserte? Entonces nosotros tenemos que buscar un modelo que sea un poco más complejo. O sea, para poder separar estos datos quizás tengo que buscar una función que logre encontrar quiénes son los desertores y quiénes son los no desertores. ¿Ya? Entonces el objetivo de esta investigación fue implementar un diseño de método predictivo de la deserción estudiantil en los niveles superiores de la carrera de kinesiología. En este caso eran estudiantes de tercer año de la Universidad Autónoma de Temuco utilizando el Machine Learning. ¿Ya? Tomamos 204 estudiantes de las cortes 2013 a 2016 y los etiquetamos porque como esto era un registro previo, nosotros ya eran datos viejos. Sabíamos quiénes habían desertado y quiénes no, por lo tanto teníamos cada estudiante con una etiqueta, desertor, no desertor. ¿Sí? Porque era una etiqueta antigua, nos metimos a la base de datos que tiene la universidad, acá están las bases de datos de esta universidad en específico, conseguimos la aprobación por el vicedecano, comité de ética, ¿cierto? Y logramos que tener esta base de datos que obviamente no era como Juan Pérez reprobado, no, desertor, no, sino que era sujeto 1 desertor. O sea, todo estaba etiquetado, escondido, ¿cierto? No podíamos nosotros vulnerar, ¿cierto?, los datos del estudiante, pues si son datos privados. Entonces, todo eso se hace de una manera súper respetuosa y súper ética. Entonces, tomamos 16 variables que determinan si este estudiante va a desertar o no va a desertar. Promedio de notas, cómo paga los estudios, cuántas asignaturas reprobó varias veces, tiene apoyo o no tiene apoyo familiar, hombre, mujer, qué edad tiene, con quién vive, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas variables determinaban, según la literatura, según la búsqueda que hay que hacer inicialmente, que un estudiante podía desertar. Ahora, ¿qué hacemos con toda esa cantidad de variables? Pues tenemos un montón de datos. ¿Qué hay que hacer? Nosotros utilizamos un software que se llama Weka, que es de la Universidad ahí dice Waikato, ¿ya? De Nueva Zelanda, ¿cierto? Esta herramienta nos permite generar un ranking de entropía en los datos, es decir, qué tan desordenados están los datos de esa variable. Y con eso se generó un ranking, del que estaba más desordenado al que estaba más ordenado. ¿Ya? Para ver, en realidad
para poder hacer distintos entrenamientos del clasificador, porque en realidad que solo estén desordenados los datos no te dice tanto. ¿Ah? Entonces nosotros construimos una matriz de entrenamiento. Acá tenemos todos los datos de los estudiantes y en las columnas irían las variables, los resultados, las notas, todo está pasado a números. O sea, si por ejemplo sexo 1 si es hombre, 0 si es mujer, esa es la idea, ¿sí? Todo se pasó a números. Y con eso se entrenó en un software que se llama MATLAB, ¿cierto? Con una herramienta de Machine Learning que trae este paquete de programación. Y se entrenó un clasificador para saber si era capaz de reconocer si era desertor o si era no desertor. Y probamos primero con una sola variable, con las notas, que era la que tenía más desorden. Y con las notas tenía un 80% de precisión. Pero a medida que yo iba incluyendo más variables, iba mejorando un poquito la precisión. ¿Ya? Ese 3% podría significar que estoy salvando en la carrera a 3 personas. O sea, entonces es importante ese 3%. ¿Ya? Ahora, tuvimos que probar un montón de clasificadores, ¿ya? Y de esos clasificadores al final solo algunos nos dieron resultados, ¿ya? Y de los que nos dieron resultados acá hay un árbol de decisiones mejorado y nos quedamos con una sensibilidad del 80%, 80,5 más o menos. ¿Y por qué nos quedamos con esta medida de la sensibilidad? Porque el interés del problema de clasificación es en encontrar a los que van a desertar, no a los que no van a desertar. Porque algunos sistemas de clasificación eran muy precisos, pero no encontraba al que no deserta. Y no, yo quiero saber quién sí va a desertar. Aunque me etiqueten mal algunos que no desertan como desertores, mejor porque no importa. Por último los intervengo igual y los ayudo igual. Pero es mejor ayudar a los que sí necesitan, ¿ya? A que se me pasen, que se me escondan, que quede alguno escondido que no lo alcance a pesquisar. ¿Ya? Es importante encontrar al que sí está en riesgo. Entonces, con este algoritmo, logramos establecer un clasificador con un 80% de sensibilidad para predecir la deserción. ¿Ya? Este algoritmo, llegamos a la conclusión que era el más adecuado de todos los que probamos, porque tiene ese problema de desbalance, soluciona el problema de desbalance de clase. Es decir, que generalmente yo tengo, no sé, 100 estudiantes que no desertan, uno que deserta. Entonces, la proporción de los que desertan es poquito. Entonces, matemáticamente cuesta mucho diferenciarlo, porque es muy poco representativa la cantidad. Y justo este clasificador tenía esa habilidad, ¿cierto?, de alguna manera emparejar esto y ayudarnos a reconocer a esos estudiantes para poder ayudarlos. Ahora, este sistema, nosotros lo hacemos con estudiantes que ya desertaron, con el registro de los que ya desertaron, ¿cierto?, de estudiantes que ya pasaron por la universidad, pero ahora nosotros tomamos estudiantes nuevos que estaban cursando y los comparamos, los pasamos por esta máquina y nos dice deserta, no deserta, deserta, no deserta, riesgo, si está en riesgo o no está en riesgo, y con ese listado nosotros podíamos hacer intervención, citar a los estudiantes, llevarlo a apoyo con psicopedagogo, o al psicólogo, o hacer algún taller, y por lo tanto estábamos generando una intervención directamente en nuestros estudiantes. Esta misma investigación la repetimos con un sociólogo y usamos la base de datos de toda la universidad ahora, porque esto era solamente estudiantes de Kine. La replicamos con toda la universidad y llegamos a la conclusión que podemos, con la misma lógica de clasificación, sin importar de qué carrera es, de qué facultad es, podemos encontrar quién va a desertar igual. Y eso está actualmente en revisión, porque para poder publicar un artículo no es decir, ya, publíquemelo, no. Tienes que escribir un documento, un paper, se manda un editor, el editor decide si es que lo quiere mandar a revisión, los revisores te hacen comentarios, tú le respondes a los revisores te vuelven a mandar comentarios, tú le vuelves a responder y es un pimponeo. Hasta que al final ellos deciden que si te rechazan o te aceptan. Si te rechazan hay que probar suerte de nuevo. Y son meses y meses y meses en ese proceso. ¿Ya? O sea, suena como algo muy, muy tedioso, pero cuando uno hace una investigación, lo único que uno quiere es que se publique y que se pueda dar a conocer. Ahora, no es, la única forma de dar a conocer una investigación no es a través de un artículo. A veces tiene más impacto contárselo a alguien. Entonces, yo fui a un congreso, al 9º Congreso Internacional de Educación en Ciencia de la Salud, a contar esta investigación. Lo mismo que les acabo de contar a ustedes, se los conté a un montón de profesores que se dedican a lo que es dar clases de lo que es ciencia de salud. ¿Ya? Y este trabajo fue elegido
como el mejor trabajo de investigación del Congreso. Lo encontraron tan interesante que me dieron el premio al mejor trabajo de investigación, porque lo encontraron súper útil, una tremenda ayuda para los estudiantes. Y aparte, obviamente, después, me pasé, ahí sí, lo publicamos, ¿cierto?, en una revista de educación superior, ¿cierto? Investigación aplicada en educación superior. Todos estos artículos que yo les estoy mostrando acá, yo al final les voy a mostrar mi perfil de ResearchGate por si ustedes quieren leer el artículo en sí o algo les queda dando vuelta, alguna duda, les llama la atención algo, para que lo puedan revisar. Me voy a tomar 30 segundos. Ya, espero que no estén aburridos todavía. Ánimo, ánimo, ánimo. Vamos. Tenemos la siguiente investigación, son 6, son 6 y hacemos un break. Vamos a la 4. Esta se llama electromiografía, me equivoqué de botón. Electromiografía y lenguaje. O sea, vamos a tratar de contextualizarla, miren. Hay varios estudios, no sé si ustedes conocen esa sigla de ahí, fMRI, o la resonancia magnética funcional, ¿cierto? Es decir, que te pueden observar en tu cerebro, ¿cierto?, qué zonas se irrigan más cuando tú estás realizando una determinada tarea o un determinado pensamiento, ¿cierto? Saber qué área de tu cerebro está activa o no. Entonces, se ha encontrado, estudios confirman que el procesamiento del lenguaje activa zonas neuronales relacionadas con el control del movimiento. O sea, un ejemplo bien práctico. Si yo pienso en mover la mano, aunque no mueva mi mano, ya se activó mi corteza motora relacionada con la mano. ¿Sí? Y esto se había encontrado, por ejemplo, que la lectura de palabras asociadas a verbos como patear activaban el córtex temporal, el cual está relacionado con el procesamiento semántico. Y también fueron activadas áreas del córtex premotor y motor. O sea, por solamente leer la palabra patear, ya estaba activando la corteza relacionada con el procesamiento semántico y la corteza relacionada con el movimiento. Entonces, las mismas áreas que se activan al ver un verbo motor, se activan cuando yo hago la acción. O sea, es lo mismo. Y eso ya estaba comprobado a nivel cerebral, ¿cierto? Ya estaba demostrado con esta técnica que les estoy contando. Pero a nosotros se nos ocurrió, en base a un artículo que encontramos de unos daneses, que ellos hicieron una investigación muy similar, pero no encontraron nada. Dice, el procesamiento semántico podría activar al sistema motor más allá de una mera activación neural cortical, ¿cierto? ¿Será posible que la palabra active el córtex motor? Eso ya se sabe. Pero ¿podrá tener una respuesta en la periferia? ¿Podrá haber alguna activación en el músculo sublime, aunque sea, o pequeñita, cambio muscular? ¿Será posible? Y nos pusimos a investigar eso. Entonces, para poder investigar eso, armamos todo un setting. Si se dan cuenta acá, hay una pantalla, esa pantalla tiene una cierta distancia estandarizada para ubicar las manos del usuario. Probamos 2 condiciones, con las manos adelante y con las manos detrás de la espalda, ya les voy a explicar por qué. Colocamos electrodos de electromiografía, ¿cierto? El sensor ahí, y colocamos también un punto de fijación para dar una respuesta verbal en la pantalla. Entonces estábamos analizando con un micrófono que el sujeto diera una respuesta verbal y estábamos viendo lo que sucedía en la actividad muscular. ¿Ya? Entonces tomamos 14 sujetos, ¿ya? Y más o menos les voy a ir explicando. No sé si se alcanza a ver, parece que sea un poco chico, pero se los voy a ir leyendo. Tenemos 2 grandes instrumentos de medición acá. La electromiografía de 4 músculos, deltoide, extensor del índice, bíceps braquial, trapecio, y el tiempo de reacción vocal, donde la persona en un micrófono tenía que decir sí, no, nada más. ¿Ya? Esa era la respuesta. ¿Y qué es lo que medía el sistema? ¿Cuánto me tardaba yo en responder? Luego,
tenemos nuestras variables dependientes. La variable que me va a decir que va a generarse un cambio, ¿cierto? En este caso yo medí la máxima amplitud electromiográfica de esos músculos y la media de la amplitud. Y el tiempo de respuesta vocal. Ahora generamos algunas condiciones. Manos adelante, el sujeto tenía que tener las manos apoyadas en la mesa, y las condiciones eran de atención baja o atención alta. La atención baja era, uno, le dábamos un verbo abstracto, como por ejemplo, amar, odiar, que era un verbo abstracto, no te debería activar el sistema motor. Y después le aplicamos un verbo manual, que tuviese que ver, por ejemplo, patear, golpear, ¿cierto? Agarrar, ¿sí? Que eran verbos motores. Y además le pusimos como una tarea, detecta si la palabra, además, tenía una letra O entre medio o no. ¿Tenía o no tenía la letra O? ¿Ya? Y repetimos la condición, verbo abstracto, verbo manual, pero ahora tenían que detectar si era un verbo manual. Detectar si tenía una letra O es súper fácil, es un procesamiento superficial. ¿Está o no está? Rápidamente digo sí, no, tiene o no tiene. Pero saber si es manual, tengo que pensarlo un poquito más. Habían ciertas palabras que, sí, no, como que me tarda un poquito más de determinar si eso no es manual. Entonces, ¿por qué hicimos todo este setting? Mano adelante, porque queríamos dejarlo bien activo, o sea, que esté con un nivel de atención alta y que esté con las manos adelante, está preparado para moverse. ¿Ya? Y también hicimos lo contrario, las manos atrás, repetimos exactamente el mismo procedimiento y con un nivel de atención bajo, o sea, hay una O o no, y estoy con las manos atrás, estoy relajado, probablemente no estoy preparado para moverme, ¿cierto? Esa es como la lógica. ¿Hay un priming motor o no? ¿Tengo la intención de moverme antes de responder sí o no? ¿Y qué encontramos? Respecto al tiempo de respuesta vocal, encontramos que solamente cuando tengo las manos adelante y me presentan un verbo manual y abstracto, cuando, es decir, tengo la atención alta, perdón, y tengo la mano adelante, soy capaz de tener diferencia al reconocer el verbo. ¿Ya? O sea, me tardo más en reconocer, o me tardo menos, ¿cierto? Hay una diferencia cuando yo estoy concentrado y estoy con las manos adelante. Pero, ¿será también en la actividad muscular? ¿Los músculos tendrán alguna representación en la periferia? Y eso era lo importante. Y para nuestra sorpresa, sí había diferencias significativas. Es decir, que cuando tú estás con las manos adelante y estás con un nivel de atención alto, habían pequeñas contracciones musculares en algunos de estos músculos que estudiamos. ¿Ya? Y era súper interesante porque eso no se había descubierto antes. Nosotros tomamos estos resultados y concluimos entonces que los verbos de acción, ya motores, ¿cierto? Los verbos relacionados con acciones motoras, producen activación de este sistema motor más allá de una mera activación a nivel cortical y que esto se daba solamente cuando el proceso de atención era fuerte y la postura facilitaba la acción motora. Lo publicamos acá, ¿cierto? En Biological Psychology y acá estoy trabajando con psicólogos. Él es psicólogo, él es kinesiólogo, doctorado en psicología, psicóloga, kinesiólogo. Un kinesiólogo metido, bueno, dos kinesiólogos metidos acá entre medio. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo todo el setting del control motor, o sea, la parte electromiográfica. Estamos colaborando con ellos. Ellos nos dijeron, no, que ellos, por ejemplo, decían, no, que el verbo, si tiene la letra O, es un procesamiento superficial, eso lo sabían ellos. Nosotros sabíamos cómo ubicar el electrodo, qué músculo era interesante, para qué músculo quizás era más interesante estudiar, ¿ya? Y publicamos esto y nos llega un correo. ¿Adivinen de quién? De los daneses. Diciéndonos, felicitaciones, ustedes encontraron lo que nosotros no habíamos podido encontrar. Y nosotros, bueno, por dentro, no le respondimos esto, pero y yo pensando, es que ustedes no hicieron el análisis como había que hacerlo. Porque ellos tenían un error metodológico. Por eso hicimos la investigación, porque nosotros dijimos, oye, pero ellos no hicieron, ¿se acuerdan que yo le hablaba anteriormente de la contracción máxima voluntaria? Que era para normalizar. Ellos no normalizaron y tenían sus valores milivoltios. Entonces, obviamente,
Si tiene los valores en milivoltios no iban a encontrar diferencia, po, si no estaba bien hecho el experimento. Entonces, obviamente, nosotros dijimos, no, es que este experimento estaba malo. Sino lo que hicimos fue tratar de generar redes con ellos, porque quizá en un futuro podríamos investigar con ellos y seguir avanzando en esa línea. ¿Ya? Y sería súper interesante colaborar con daneses, en vez de... uno siempre en investigación tiene que tratar de abrirse, tratar de entregar lo que uno sabe, porque eso a la larga te va abriendo puertas. ¿Ya? Bien, vamos con la número 5, queda menos. Esta se trata sobre ejercicios de hombro, a grosso modo. ¿Ya? Uy, ahí sí. ¿Ya? Espérame. Ahí sí, ahí sí. No sé si alguna vez han visto que en rehabilitación se utiliza un ejercicio de rotación externa glenohumeral. Puede ser con una TheraBand, también lo hacen hacia arriba, ¿sí o no? Lo hacen con mancuerna, lo hacen acostado, de varias formas. Pero muchas veces le colocan una especie de toalla acá abajo, ¿cierto? Le colocan una toalla. Y la toalla supuestamente es bajo la lógica de que no, para que esté en plano escapular, ¿sí? No sé si han escuchado eso alguna vez. ¿Y cómo surgió el problema de investigación? Pues una vez un colega estaba en una charla como esta y el expositor dijo que cuando tú apretabas hacia la aducción, los músculos abductores, es decir, el deltoides, deberían inhibirse. Y yo me quedé pensando, ¿pero por qué? Porque dijo, no, es que la explicación es que si tú haces aducción, hay inhibición recíproca del abductor. Tiene sentido. Pero también hay otro fenómeno que podría suceder, pues que es la cocontracción. O sea, si yo aprieto el aductor, tal vez se activa también el deltoides, ¿o no? Entonces estaba la duda, ¿cuál de las dos era la que realmente sucedía? Y ¿mejoraba o no mejoraba la rotación externa tener esa toallita ahí debajo del brazo? Y si yo apretaba la toallita, ¿mejoraba tal vez la activación del infraespinoso? ¿De los rotadores externos se activarían más? O sea, empezaron a surgir hartas preguntas. Y armamos este setting de medición súper simple, donde colocamos acá de hecho, si ven ahí, un esfimomanómetro, ¿ah? Y él está ahí mirando el manómetro, ¿cierto? Para poder estandarizar la presión. Entonces el sujeto tenía que hacer la aducción del brazo, mantenerla y después hacer rotación externa manteniendo ese nivel de aducción, ¿sí? Esa presión sobre la cuña, ¿cierto? Sobre ese manguito. O sea, con el codo él está presionando eso, ¿ok? Mientras realiza la rotación externa. Y al mismo tiempo nosotros le colocamos acá ya, si se dan cuenta, mejoró el sistema. Acá tengo electromiografía inalámbrica, ya no tengo toda la cablería, va mejorando el sistema, vamos. ¿Ya? Y la idea era probar en 3 presiones. No la aprieto casi nada, solo la sostengo, la aprieto un poco o la aprieto muy fuerte. ¿Ya? Entonces medimos en milímetro de mercurio cuánta era la presión que estaba generando. Y lo probamos en posición baja y lo probamos en posición alta. ¿Qué encontramos? Encontramos que para la posición baja, acá tenemos, por ejemplo, el ejercicio 1, 0 milímetros de mercurio, es decir, que no aumente la presión. Ejercicio 2, que aumente 5 milímetros, y la posición 3, que aumente 10. ¿Ya? Esto es una posición baja, es decir, con el brazo apegadito al cuerpo, y esta de abajo es la posición alta, la que está en azul, es decir, con el brazo arriba de la camilla, o en el aire también lo probamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontramos? Que entre más presionaba hacia la aducción, mayor actividad del infraespinoso había. Y también había mayor actividad del deltoides. O sea, respondimos a la pregunta, ¿qué hay? Hay cocontracción, no hay inhibición, hay cocontracción. O sea, yo aduzco y se activa el deltoide. Pero ¿cómo se activa el deltoide si el deltoide en anatomía me dijeron que era abductor? Bueno, sí se activa. Y acá lo demostramos por el fenómeno mecánico de la cocontracción, ¿sí? Ahora, ¿qué implicancias puede tener esto? Hay una corriente en kinesiología que dice que cuando se activa el deltoide, la cabeza humeral sube. Si la cabeza humeral sube, disminuiría el espacio subacromial y lo que podría favorecer el pinzamiento subacromial. ¿Ya? Todavía existe esa corriente.
todavía se dice. Entonces, una de las cosas que se busca es mantener alineada la cabeza humeral, que ruede y deslice correctamente, que descienda la cabeza humeral cuando yo hago la abducción, porque si no desciende hay una alteración electrocinemática. Entonces, nosotros deberíamos buscar el ejercicio que más activa el infraespinoso, pero que no active significativamente más al deltoides. Por lo tanto, nosotros encontramos que en la posición baja, el que cumplía esa característica era el de 5 milímetros de mercurio. O sea, si yo presionaba 5 milímetros de mercurio el manguito, no había una activación significativa en el deltoides, pero sí había una activación significativa en el infraespinoso. Entonces es algo súper ligero, ¿ah? Es decir, si yo aprieto un poquito y roto, es mejor que si yo no aprieto nada y roto, pero si yo aprieto mucho y roto es malo. ¿Ya? Entonces es muy ahí en el límite, ¿sí? Y para las posiciones altas encontramos que esto no era válido. O sea, si yo presiono cuando tengo el brazo acá arriba, no es lo mismo, ya no me sirve. Y ahora, nosotros estamos probando, bueno, esto ya se publicó, de hecho, ahí está el artículo, publicamos en la Journal de Morphology, y acá trabajamos kinesiólogos. Esta sí es de kinesiólogo, psicólogo, kinesiólogo. Hay un psicólogo metido entre medio. ¿Ya? Y bueno, acá sí, este se los cuento quizás es más kinésico. Este sí es más kinésico lo que hemos hecho, porque si no van a decir, pucha, el profesor no hace nada de kinesiología, es kinesiólogo, no sabe nada de kinesiología. Y bueno, esta misma investigación ahora estamos tratando de avanzarla y estamos viendo si los sujetos con dolor de hombros se comportan igual y si los sujetos también probando nuevos ejercicios. Porque también hay otros investigadores que dicen que la retracción escapular más una extensión isométrica, junto con la rotación, es mejor. Entonces nosotros queremos probar si efectivamente es así. Y vamos a sumarlo a todo este protocolo de ejercicios que hemos ido construyendo con el tiempo. Ya, y bueno, lo último, cortito. Ya solamente esta última una pincelada para contarles también lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con un simulador de conducción. Más o menos como un simulador de conducción, algo como esto. Ya tenemos algunos computadores que están enlazados y el sujeto puede ir manejando, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos hacer? Mientras él maneja, nosotros le podemos registrar la electromiografía y ahora tenemos, gracias a un fondo que se ganó el psicólogo del equipo, el profesor Germán, compramos electrocardiograma, compramos actividad electrodermal, que es de la piel, ¿cierto? Y estamos trabajando sobre la idea de disminuir la enfermedad, ¿cierto?, relacionada con el simulador. Gente que se marea cuando está en un simulador, ¿sí? ¿Cómo disminuir el mareo a las personas? ¿Ya? Y encontramos un artículo que nosotros hicimos una investigación, donde nosotros le pasamos estimulación cutánea galvánica y con estímulos auditivos podíamos disminuir este mareo, ¿cierto? Y ahora estamos trabajando en estimular a través de la oreja el nervio vago para ver si podemos de alguna manera disminuir esa sensación, ¿cierto?, de malestar al estar ante un simulador. ¿Ya? Bien, acá les dejo mi perfil de ResearchGate, me pueden buscar nomás, si te buscan en Google me encuentran, si les interesa ahí van a los artículos y pueden encontrar todo lo que hemos conversado hoy día. Hay algunos artículos más, pero es más o menos lo que conversamos hoy día, por si tienen dudas, si a alguien le interesa. Un detallito que me dicen por ahí, pero profe, está todo en inglés. Y se quejan que está todo en inglés. Pero yo le digo, pero si yo no puedo publicar en español, porque si publico en español, nadie lo va a leer. Y es mentira, pero publicar en inglés hace que tu artículo sea mucho más probable que alguien lo lea. Po. De hecho, las lecturas internacionales son en inglés, po. Todo el mundo lo lee en inglés. Entonces, uno se tiene que dar el trabajo de publicarlo en inglés y ustedes tienen que darse el trabajo de leer en inglés. Piérdale el miedo a leer en inglés, porque a mí igual me pasaba que cuando está en inglés y como que no, que hay que traducirlo. Ahora hay herramientas de traducción mucho más rápidas que en mi época. Antes ahora uno con el Google Traductor le da sus 2 clics y ya tiene todo en español. ¿Ya? Antes yo tenía que estar ahí copiando como un párrafo, el mundo es traductor y pegando. ¿Ya? Ahora está mucho más fácil. Entonces, yo los invito a que le pierdan el miedo a la lectura en inglés. Es necesaria para hacer las tesis, necesita leer en inglés, ¿ya? Súper importante. Y bueno, esa sería la primera gran parte de esta presentación.
Espero que les haya gustado, espero que les sea interesante estas visiones, que vean cómo un kinesiólogo puede hacer cosas muy diversas. Y si tienen dudas, bueno, yo creo que ahora es la oportunidad. No sé si ha habido voz nomás, ¿tenemos un micrófono? ¿Sí? Bueno, vamos a tomar unos 5 minutos. Después cuando ver las citas, porque seguimos la segunda parte que ya es de una charla de magia. Ya especialmente tiene que ver con magia y sobre todo el uso de tecnología. Así que muchas gracias por la primera parte. Gracias. Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país.